Siga alabando al Señor, regalen un aplauso al Señor en esta hermosa noche. Tienen el que vive y a su nombre, gloria al nombre del Señor. Vamos a tener la meditación de la palabra. Yo quiero que se ubique, amada iglesia del Señor, en el Evangelio según San Juan. Abra su Biblia, ubíquese en el Evangelio según San Juan, aleluya, capítulo 14, del verso 15 en adelante. Ahí vamos a considerar esos versos de la palabra para estudiar la palabra del Señor en esta noche. Les repito, San Juan capítulo 14, verso 15 en adelante. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a lecturar la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan capítulo 14, verso 15 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. La promesa del Espíritu Santo tiene como prefacio aquí la Escritura. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Tome asiento, amada iglesia. Vamos a estudiar la palabra del Señor hasta ahí, hasta el verso 21, aleluya. Tomé para meditación de la palabra del Señor, que tiene como prefacio la promesa del Espíritu Santo. Amén. Recordemos, amada iglesia del Señor, que esa palabra promesa, muchos de nosotros la hemos escuchado en nuestro diario vivir. Nuestros padres, amigos, jefes de trabajo, conocidos, en algún momento nos han prometido algo. Nos han prometido un aumento de sueldo, nos han prometido un aguinaldo, nos han prometido que nos van a ayudar, nos han prometido que nos van a dar esto y el otro, etc. Muchas promesas. Ya se acerca la promesa de los políticos. Pero yo estoy hablando de una promesa grande que el Dios de los cielos hace por medio de la boca de Jesús. ¿Por qué quiero hacer hincapié, aleluya, en esta persona grande del Espíritu Santo? Porque nosotros debemos de tener muy en cuenta, amada iglesia del Señor, que el Espíritu Santo no es cualquier cosa, no es solamente una palabra para decir Espíritu Santo. Nosotros como creyentes del Evangelio tenemos que entender que el Espíritu Santo es el sustituto de Cristo aquí en la tierra. Él es el único sustituto, porque mientras lecturamos, el Señor acabó de decir: yo rogaré a mi Padre para que envíe otro consolador. Quiere decir que mientras Jesucristo estaba, aleluya, en su ministerio terrenal, como pastor, como maestro, como profeta, como predicador, como apóstol, como todo, aleluya, Él estaba también en una obra o en una faceta de consolador. Él consolaba por medio de las palabras de Dios. Él consolaba por medio de unos milagros. Él consolaba por medio de multiplicando los panes. Múltiples maneras el Dios de los cielos hacía a través de Jesucristo. Y Jesucristo consolaba a las multitudes. Pero recordemos que para que Jesucristo haya dicho esto, que Él iba a rogar al Padre para que enviara otro consolador, tiene que haber un porqué. Porque recordemos que Jesucristo, Él les había dicho a sus discípulos que Él iba a tener una corta estadía en la tierra. Según los evangelios, relata que a la edad de 30 años Jesucristo se cree que inició su ministerio público, y a los 33 años y medio fue crucificado. Pero Jesucristo dijo: yo me voy y estaré a la diestra del Padre. Acuérdense que Jesucristo fue llevado prisionero delante de Herodes, delante de Pilato, delante de los gobernantes, y Jesucristo en una ocasión le dijo delante de todos: ahora el Hijo del Hombre estará a la diestra de Dios. Eso fue un escándalo para aquella gente. Pero Jesucristo estaba diciendo que Él estaba un momento en la tierra, pero luego que Él muera,
resucite. Y el libro de los Hechos, capítulo 1, muestra que el Señor ascendió a la gloria. Él es el único de todos los seres vivientes que ascendió a la gloria y está vivito a la diestra del Padre. A su nombre, Él es el único. Y Jesucristo iba a cumplir otra tarea, la de sumo sacerdote. ¿Qué significa eso? Que Él iba a tener otro trabajo de interceder por la raza humana, por todos los hombres y específicamente por su iglesia. Amén. Él iba a estar 24/7 a la diestra del Dios Padre, Dios Todopoderoso, aleluya, orando, intercediendo, diciéndole al Padre: mira, fulana está débil, fulano ha pecado, perdónalo, Padre mío, yo morí por él, etcétera. Jesucristo iba a estar intercediendo a la diestra del Padre. Eso es lo que conocemos por la Escritura. Entonces, Jesucristo está dejando bien en claro que Él no iba a estar para siempre humanamente con los discípulos en ese momento. Él iba a terminar una tarea. Luego que Él muera, resucite y ascienda a la gloria, me imagino que ya el Señor sabía que una tristeza iba a llenar el corazón de ellos, porque Jesucristo dijo: tristeza ha llenado nuestro corazón, porque saben que yo voy a morir. Pero tranquilo, hijitos míos, yo rogaré a mi Padre y Él dará otro consolador. Ojo, que el Espíritu Santo no viene por petición de los apóstoles. El Espíritu Santo no viene porque el pueblo de Israel lo pidió. El Espíritu Santo viene por mismo Jesucristo, porque Jesucristo sabe nuestra condición. El Señor Jesucristo sabe cómo nosotros somos débiles, imperfectos, pecadores, somos fuertes, tenemos miedo, tenemos temores, tenemos virtudes, tenemos errores, tenemos horrores. Todo lo sabe el Señor. Entonces, el Señor en su omnisciencia, que Él lo sabe todo, que lo conoce todo, aleluya, Él le ruega a su Padre, a su papito lindo, nuestro Padre Jehová, y le dice: envía un reemplazo mío a la tierra. Y esa es la promesa del Espíritu Santo, que lo hemos visto en el libro de los Hechos, capítulo 2, que el Espíritu Santo vino y se hizo manifiesto a los creyentes de la iglesia primitiva. A su nombre. Y hago ese recuento para que podamos entender, amada iglesia del Señor, por qué es que viene esa tan gloriosa y tan nombrada promesa. Para ese tiempo era promesa. El Espíritu Santo no podía venir todavía, porque Jesucristo estaba entre ellos. Tenía que Cristo ascender al cielo, ascender, y ya Él no estar presente ahí. Hechos capítulo 2 dice: la venida del Espíritu Santo. Es como cuando un presidente no puede ir a una reunión porque el presidente está demasiado agendado, está demasiado comprometido con muchas diligencias internacionales, políticas, democráticas, burocráticas, etc. Entonces él viene y delega a alguien y le da el poder para que se represente. Y usted ha visto, yo he visto en la mayoría de noticieros que fulano de tal se presenta y dice presidente, y tiene una inicial, dice E, que significa presidente encargado. Así hacen los presidentes de todas las naciones. Encargan a alguien con todo el poder del presidente para que lo represente. El Espíritu Santo, amada iglesia del Señor, es de igual manera. El Espíritu Santo hace representación de la persona de Cristo. Nosotros no estamos solos, o sí lo estamos. Humanamente sí, pero espiritualmente tenemos a un amigo fiel. ¿Qué dice la sociedad? Ahí está mi amigo, el perro, mi amigo fiel, el que conoce mis dolores, como que el perro fuera Dios. El perro está contigo porque tú le das de comer. Entra en la pan y no se te va a ir. Entonces la sociedad habla porque tiene boca, habla porque no sabe lo que dice. Amén. El único amigo que no falla se llama Espíritu Santo. El único amigo que está con nosotros en la buena y en la mala se llama Espíritu Santo. Jesucristo dijo: he aquí yo estoy con vosotros, dijo el Señor, todos los días, hasta el fin del mundo. Él nunca nos va a abandonar. La pastora cantó la alabanza Tu Fidelidad, y el apóstol Pablo que dice en la epístola a Timoteo que si nosotros fuéramos infieles, Él permanecerá fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. La naturaleza de Dios, que es iglesia del Señor, es ser fiel para siempre. En los salmos, usted encuentra, en la mayoría de los salmos, habla: porque grande es Jehová y grande es su misericordia. El pueblo de Israel siempre
hizo hincapié a la misericordia de Dios. El pueblo de Israel decía: diga a la casa de Israel, porque bueno es Jehová y para siempre es su misericordia. Ese es el Dios de nosotros, un Dios demasiado grande, demasiado fiel, demasiado misericordioso. A su nombre. Ahora, Jesucristo inicia, aleluya, estas palabras son palabras textuales de la boca del Señor. Jesucristo le dice a los apóstoles y nos lo dice a nosotros: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si yo amo a Dios, tengo que guardar lo que Él me dice. Amén. Como hemos escuchado por varios años, leer la palabra, cualquiera la lee. Vivirla, eso es lo duro. Vivirla, que esa palabra se haga tatuín en ti, es duro. Que esa palabra se encarnice en ti, es duro. Tenemos que aprender. Por eso que usted ve al militar, al marino, al cadete, toda la trayectoria, la conducta, la disciplina. No es necesario que le estén diciendo cuando viene un alto rango militar, una persona más distinguida que él rápidamente hace así. Yo estuve trabajando en la base naval de Aleluya con unos hermanos y yo veía en la garita, ellos asomaban ahí, estaban en la garita esperando que venga, haciendo la revisión para que entre la persona. Ellos hacían así y ellos se daban cuenta que estaba alguien más superior que ellos. Se paraban y no quitaban esta posición hasta que el carro se iba. O sea, ellos guardan lo que se había enseñado. Nosotros debemos hacer lo propio. Como cristianos, poner por obra lo que dice la Escritura. Por eso la palabra dice en el apóstol Santiago que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, no oidores solamente. Porque todo el mundo escucha la palabra. Y hay bendición en escuchar la palabra. Hay galardón en escuchar la palabra. Hay recompensa en que usted y yo escuchamos la palabra. Pero más grandeza, más recompensa y más bendición hay en poner por obra la palabra. Porque el Apocalipsis capítulo 1, verso 3 dice: bienaventurado el que lee y guarda las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. A su nombre. Bienaventurado el que lee. Bendición en leer, la gloria de Dios. Me tocó leer la palabra. Lea la palabra, mi hermana, usted lee la palabra. Pero dice: y guarda las palabras. Son dos cosas que van ligadas. No puedo yo no guardar la palabra y solo leerla. Lo puedo hacer, pero no me beneficio yo. No hay gloria para Dios. No hay salud espiritual para mí. No crece mi fe. A su nombre. Se queda estancada, se queda patucha mi fe. Se queda ahí en nada. No tiene un crecimiento. Jesucristo sigue diciendo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Porque Jesucristo estuvo con ellos 3 años y medio, nada más. Ellos estuvo ahí, Cristo los consolaba. Jesucristo dijo: el Padre me los entregó a ustedes y yo los he guardado, dijo el Señor. Nadie se perdió, solamente el hijo de perdición se perdió. No es porque Cristo lo perdió, Él se quiso perder, Judas. Nosotros lo perdemos. Es como un hermano me decía: hermano, ¿usted cree que la salvación se pierde o no se pierde? Le digo: la salvación uno la pierde, Dios no te la quita. Uno la desperdicia, uno no la cuida, uno no la sabe vivir. No, pero me dice: pero dígame, ¿se pierde o no se pierde? Ah, ¿tú quieres un sí o no? Claro, sí se pierde si tú no la valoras. Entonces, aquí dice la Escritura, aleluya, para que esté con vosotros para siempre. Siempre estará con nosotros. Aleluya, y tenemos que cuidar ese amigo tan espectacular que tenemos nosotros. Ese amigo que nos habla en la madrugada, que al levantarnos te dice: ora. Al levantarte te dice: dale gracias a Dios. Al levantarte, a veces nosotros queremos rápido desayunar, pero la voz interna del Espíritu Santo: adórame, lee la Biblia, o más que sea, canta un cántico. Ese es el Espíritu Santo que está con nosotros para siempre. En momentos de debilidad te está aconsejando. En momentos de dolor te está fortaleciendo. En momentos de grandeza te está honrando. Él siempre estará con nosotros. Pero ahora el Señor comienza a dar las cualidades y virtudes de la persona del Espíritu Santo. El verso 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vamos a ver paso a paso esa hermosura del texto bíblico, aleluya. ¿Qué es lo que tiene el Espíritu Santo? Primero, no es un espíritu de error. ¿Qué dice la Escritura? El Espíritu de verdad.
El espíritu de mentira está afuera. El espíritu del diablo, los demonios, las potestades, los duendes, los diablillos, como usted le quiera llamar. Esos son los espíritus de mentira que están regados en todo el mundo, y esos son los que infunden, los que motivan mentira, engaño, falsedad. Amén. Pero el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo lo cataloga como el Espíritu de verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo dijo: yo soy la verdad, dijo Jesús, y yo soy el camino, y yo soy la vida. Entonces el Espíritu Santo tiene cualidades de Cristo, el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo nunca te va a llevar a un error. El Espíritu Santo, a usted y a mí, amada iglesia del Señor, nunca me va a llevar al pecado, nunca me va a llevar al error, nunca me va a llevar a alejarme de los caminos. El Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, siempre me va a mantener a mí afianzado, agarrado en el camino del Señor, a su nombre. Eso hace el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Ahora, mire lo que dice: al cual el mundo no puede recibir. Mire, está diciendo en dónde es que reside o vive o habita el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Cuando dice aquí, al cual el mundo no puede recibir, yo creo que en pocas palabras está diciendo el evangelista Juan, en pocas palabras dijo así: los mundanos. Porque la gente de afuera es mundana. Cuando yo digo la palabra mundano, es la gente que ama las cosas de este mundo. Entonces, el cual el mundo no puede recibir. Porque vemos un mundo tan lleno de violencia. Porque el Espíritu Santo no está en ellos. El mundo no lo puede recibir, porque ellos, para recibir el Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo usted recibió el Espíritu de Cristo en su vida? Gratuitamente. Primero, aleluya, usted tiene que haberse arrepentido de sus pecados, haber reconocido a Cristo como único y suficiente Salvador, reconocerlo públicamente. El mundo no quiere reconocerlo públicamente. ¿Todo lo que dice el mundo? La gente que no tiene conocimiento de la Escritura. Tú crees en Dios, claro, yo creo en el flaco mi padre, el barbón, es todo bien. Así habla la gente ignorante a las cosas de Dios. Pero usted le dice: ¿quiere arrepentirse? No, que después le fallo a Dios. ¿Usted cree que nosotros no le fallamos diariamente? Sino que nosotros tenemos el remedio. El Espíritu Santo nos ayuda. Por eso dice la Escritura: al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no le puede recibir? Porque ellos no quieren desprenderse de su maldad, del pecado, de la sinvergüencería. Entonces el Espíritu Santo no va a hacer habitación, no va a hacer morada en una persona, un varón, una mujer, en un individuo que no rechace la maldad y reciba el don de la vida eterna. Yo le digo: Señor, te acepto como Señor, te acepto como mi Rey, como mi dueño. Automáticamente dice la palabra de Dios que somos sellados con el Espíritu Santo. Ya así como las vacas de la tercera tienen un sello que dicen ahí: faenado en tal día, en tal hora, o vienen de tal granja. Uno ya sabe de dónde ha venido, los que trabajan en eso. Entonces nosotros tenemos un sello que el mundo de afuera, las potestades que se mueven en el mundo, saben que tenemos un sello y saben que nosotros ya no somos del diablo. Ahora hemos cambiado de dueño, hemos cambiado de vida, a su nombre. Por la Escritura que dice: de modo que si alguno está en Cristo, dijo el apóstol Pablo, ha pasado de la muerte a la vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dijo el apóstol Pablo. Entonces, para que una persona pueda recibir el Espíritu Santo, ya le mencioné lo que tiene que hacer: arrepentirse primero, reconocer públicamente. Esto no hay como cristiano escondido. A mí me gusta, cuando tengo la oportunidad, ver esa película que se llama, está en YouTube. Le animo que usted la vea. Se llama Cristiano de la Secreta. Vea. Usted se va a reír, pero es la realidad. Así hay montones de creyentes de la secreta. Solamente medio barrio sabe que por ahí son cristianos. Y el resto de la gente en el trabajo ni los conoce. Yo conocí un hombre profesional, tenía un cargo grande en una universidad, pastor de una casa de oración, y en esa universidad nadie sabía que él era pastor.
No sé por qué causa. No sé si le daba miedo. No sé si pensaba que él decía que era pastor, lo votaba. Nosotros tenemos un desafío. La Biblia dice en Mateo capítulo 10, verso 32, mas a todo aquel, dijo Cristo, que me confiese delante de los hombres, yo también, dijo el Señor, lo confesaré delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles, a su nombre. Entonces, yo lo repito, aquí no debe de haber y no hay cristiano de la secreta. Aquí yo soy cristiano o soy mundano. Una de dos. Por eso Apocalipsis capítulo 3, verso 16, ¿qué dice la Escritura? Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ojalá hubiese sido frío, dice el Señor, o caliente. Pero como eres tibio, te vomito de la boca. Entonces, aquí lo está explicando el Señor esto muy hermoso. Nadie puede recibir el Espíritu Santo si está mundano. Oiga, yo conozco montones de cristianos con Biblia, cantan, predican, son más mundanos que Caín y Judas, revueltos y mezclados a su nombre. Y la gente dice, no, pero son cristianos. Cuando hablamos de mundanos, que le brinca este viejo pueblo del mundo. Saltan, se desespera, se le baja la presión si no se le hablan lo del mundo. Están ahí. Ese es el mundano. David lo dijo, yo no me junté con hombres mundanos, dijo el rey David. Usted se junta con un hombre mundano, se le pega lo del mundo. Usted se pega con un hombre impío, se le pega las cosas que tiene. Pégase, júntese con alguien que busque de Dios, una mujer que busque de Dios. Usted va a aprender temor de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 22:30. El que anda con sabio, sabio es. Y el que se junta con necio será quebrantado. ¿Qué dice el proverbio de este mundo? El que se junta con lobo aprende a aullar. Entonces, yo creo que el que inventó ese proverbio tiene que haber visto la Biblia. Y se tuvo que inspirar, el que anda con sabio, sabio es. Y ese, como era un bandido, no quiso hablar así, habló de otra manera. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Pero una alabanza de aplauso al Señor, amada iglesia de Jesucristo. A su nombre. Sigamos. Dice que el Espíritu de verdad, el mundo no le puede recibir. ¿Qué más sigue diciendo? Porque no le ve. Aquí hay algo que quiero aclarar paso a paso, iglesia del Señor. El Espíritu Santo no es visible. Amén. El Espíritu Santo, la misma palabra lo dice, es espíritu. Y la palabra espíritu en griego se dice viento. Entonces, el Espíritu Santo es como el viento. A mí me sopla en la cara. Voy caminando en donde no hay viento, en donde no hay, ventilador, donde no hay algún artefacto que genere brisa y me sopla algo. Yo siento, me tocó, pero no lo vi. No lo veo físicamente, solo que el viento se revuelva con tierra, que ya lo ves, no está oyendo. Pero aquí dice, porque no le ve. Nosotros nunca le vimos a Dios, pero ¿qué dijo Jesucristo? El que me ha visto a mí, dijo el Señor, ha visto a mi Padre. La gente cuando miró a Cristo, el amor que Cristo tenía, la bondad que Cristo reflejaba, la misericordia que Cristo manifestaba, Cristo estaba diciendo, lo que yo estoy haciendo, es que ustedes están viendo a mi Padre. Ustedes están conociendo a mi Padre en el cielo. Nadie ha visto jamás al Padre, dijo Jehová, pero el Hijo lo manifiesta. Entonces, la gente en el Antiguo Testamento no veía a Dios, nunca lo pudo ver cara a cara. Pero ¿qué dice la Escritura a los hebreos? Pero en los últimos tiempos Dios ha manifestado a su Hijo. Y por medio de Cristo, el mundo conoció el amor de Dios. En una ocasión me dijo un hombre, Dios no me entiende, Dios no siente mi dolor. Yo le digo, usted está muy equivocado. A ver, dice, dame una prueba. Mira hasta dónde. Y gracias a Dios, Dios me dio sabiduría. Y yo le dije, la prueba fue hace más de 2020 años, porque fue aquí en el 2020. Hace más de 2020 años. Ahí está la prueba irrefutable. Jesucristo se subió al madero. Él no tenía que morir. Y sin embargo, Él tomó los pecados suyos y de nosotros y de todo el mundo. Él fue escupido. Él fue latillado. Él fue azotado. Él fue avergonzado. Él fue maldecido. Él fue avergonzado públicamente. Él tomó el dolor de nosotros. Así que usted y yo y nadie puede decir en el mundo entero que Dios a nosotros no nos entiende. Porque Él sintió el dolor. Él sintió la vergüenza. Y vergüenza ajena. Porque no era de Él.
Él tomó los pecados de nosotros. Él dijo, yo voy a tomar los pecados de Gabriela, de Jenny, de Alejandrina, de Israel, los hago míos. Él se hizo dueño. El profeta Isaías capítulo 53, que él dice que el pecado de nosotros fue sobre él. Dios echó el pecado de todos nosotros sobre el Cordero. Entonces, de esta manera, el Señor nos dice que el Espíritu nadie lo ve, ni nosotros. Pero la diferencia es que lo sentimos. ¿Cómo siente usted el Espíritu Santo? De múltiples maneras. Hay una brisa, hay un fuego, hay una corriente, hay otro que siente un tipo de voltaje, hay otro que siente, aleluya, un contentamiento en medio del dolor, en medio de la tristeza, sienten fuerza, sienten alegría, sienten ánimo de seguir avanzando. ¿Quién produce eso? El Espíritu de Dios internamente. Él es el que te dice, avanza, no estás sola, avanza, no estás solo, sigue adelante que yo estoy contigo, a su nombre. Amén. Ahora sigue diciendo, porque no le ve ni le conoce. Mire por qué el Espíritu de verdad el mundo no lo puede recibir, no le puede ver, ni le conoce. Mire, tres cosas que el mundo no puede, pero el creyente sí puede. Mire lo grande y bienaventurado que es usted, que soy yo. Por eso a veces decimos, ¿por qué nos pasa esto? Porque nosotros somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. De tanta gente en la serie electoral, Dios la llamó a usted, me llamó a mí. De tantos habitantes, Dios lo escogió a usted para hacer un canal de bendición. Entonces, tres cosas que le prohíben al mundano tener contacto con el Espíritu Santo. El mundano no puede recibir el Espíritu Santo, no lo puede ver, no le conoce. Usted sí, usted ya recibió el Espíritu Santo, yo también, desde el momento que acepté a Cristo. Esa es la primera fase o la primera etapa para yo tener al amigo fiel del Espíritu Santo, recibir al Cristo de la gloria. Ese es el pase, o esa es la tarjeta para que el Espíritu Santo diga, tú tienes a Cristo, entró en tu vida. No le ve ni le conoce, usted lo ve. Luego le repito, el Espíritu Santo no se lo ve, pero ¿cómo lo vemos? Dice el Salmo 19, dice, aleluya, el firmamento cuenta la obra de las manos de Dios. Nosotros vemos las maravillas de Dios. Vemos múltiples señales, maravillas, testimonios del poder de Dios. Incluso el escritor a los romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, creo, aleluya, 1, verso 21 en adelante, creo, aleluya, el apóstol Pablo que dice que las cosas de Dios, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, se hacen claramente visibles a través de la creación. De modo que nadie tiene excusa. Por eso que el ateo no puede tener excusa. El ateo se pegó un martillazo, va a decir, ay Dios mío, pero lo dijo. Hasta el más boca sucia en algún momento le ha salido, ay Dios mío. Nadie tiene excusa. Por eso el Señor dijo en el libro de Romanos, todo lo invisible de Dios se hace claramente visible a través de la creación. Vemos, aleluya, una tierra sostenida. Usted ha visto los videos como la tierra parece que está en un hueco, en un abismo y no se cae. ¿Y qué dice el escritor de los Hebreos? Que el Señor sostiene la tierra en sus manos. Él le puso base. Esa base no se ve. ¿Y por qué no se viene al hueco de la tierra? Tenemos un Dios grande, fuerte, poderoso, eterno, a su nombre. Ese es el Dios de nosotros. Tenemos el poder invisible de Dios que no se lo ve, pero Dios decidió manifestarlo a través de las constelaciones, de las estrellas, de muchas cosas que nosotros decimos, wow, ¿por qué eso pasa así? ¿Por qué las nubes caminan? Y dice el libro de Nahum que las nubes son el polvo de los pies de Dios. Es como cuando una persona va a estar corriendo en una calle, deja polvo, no sé. El profeta, inspirado por Dios, dijo, Dios va corriendo en la gloria en el cielo. Y las nubes son el polvo de sus pies. Entonces, nosotros tenemos tres oportunidades para tener contacto con el Espíritu de Dios. Lo podemos recibir, lo podemos ver y lo podemos conocer. ¿Cómo usted puede conocer al Espíritu Santo? ¿Cómo yo puedo conocer al Espíritu Santo? ¿Se ha hecho esa pregunta? Yo no estoy hablando del Espíritu Santo como una persona, como un personaje. ¿Qué tiene una persona? Sentimientos, tiene corazón, tiene ideas, tiene voluntad, tiene carácter, se enoja, se entristece,
y se alegra a su nombre. Ese es un personaje. No es como dicen los testigos de Jehová, que el Espíritu de Jehová es un motor, es una fuerza activa, dicen ellos. Pero a mí la Biblia me habla que el Espíritu Santo es la persona de Cristo. Se contrista. ¿Qué significa la palabra contristar? Se entristece. ¿Cómo se entristece el Espíritu Santo? Cuando pecamos, cuando no lo obedecemos, cuando Él nos manda a hacer algo y no queremos hacerlo. ¿Cómo se alegra el Espíritu Santo cuando hacemos lo correcto? Entonces, para yo conocer a la persona del Espíritu Santo, tengo que pasar más tiempo con esa persona. Y la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 5, verso 39, Jesucristo nos dio la clave para que usted y yo podamos conocer las cosas de Dios. Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. ¿En dónde está la evidencia de cómo actúa Dios? En la Biblia. ¿En dónde está la evidencia de cómo es el carácter de Dios? En la Biblia. Aquí en la Biblia te va a conocer a un Dios justo, a un Dios soberano que no es alcahuete, a un Dios santo, a un Dios puro, a un Dios misericordioso y a un Dios que dice Deuteronomio 4:24, Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Entonces, hay muchos de nosotros que no conocemos a la persona del Espíritu Santo porque no pasamos tiempo con esa persona. Cuando usted pasa tiempo con una persona, usted sabe lo que le gusta, lo que no le gusta, de comida, de dulces, un perfume, un desodorante, una ropa. Usted sabe si le gusta que lo lleven a pasear en horas soleadas. Usted sabe si le gusta que lo lleven en carro, en taxi, a pie. Usted sabe porque usted pasa tiempo con esa persona. Y usted que dice: yo te conozco si prácticamente somos uña y mugre. Yo sé lo que te gusta y lo que no te gusta. ¿Sí o no? Cuando pasamos día y noche con aquella persona, chateamos, conversamos, hasta para irse a dormir, chao amiga, hasta mañana. Así hay personas, aleluya, que chatean con el amigo, con la amiga, y están ahí pendientes, pasan bastante tiempo, y la amiga sabe: amiga, estoy triste, sí, yo sé, y comienza a intimar con una persona. No es malo, tienen una amistad. Y yo digo que de lo mismo fuera con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo dice: te estoy esperando aquí en la rodilla, te estoy esperando acá en el libro mío, te estoy esperando ahí sentado para enseñarte, para educarte, para discipularte, para adoctrinar. Por eso que termina diciendo: ni le conocen, pero nosotros sí le conocemos. Una promesa. Todavía no está manifiesta. Ya nosotros disfrutamos de esa promesa. El pueblo de Israel no disfrutó de esa promesa. Nosotros sí. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Dice acá: porque mora con vosotros. ¿Qué significa la palabra mora? Vive, vivir. Y estará en vosotros. Miren lo que hace el Espíritu Santo. Él vive y está en ti. El Espíritu Santo esté al lado tuyo y esté dentro de ti. Porque recordemos que el Espíritu Santo tiene cualidades de Dios. ¿Cuál es esa cualidad que tiene el Espíritu Santo? La cualidad de Dios. Dios es omnipresente y Él está en todo lugar. El salmista dijo: ¿a dónde me esconderé de tu presencia? Dijo David. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Entonces, el Dios de nosotros es un Dios omnipresente. Entonces, el Señor está diciéndole: el Espíritu Santo estará contigo adentro, vivirá en ti y estará en ti. Entonces, Él estará adentro y estará afuera. Mora en ti y afuera de ti. Eso es lo único glorioso que el Espíritu Santo tiene en nosotros y nosotros percibimos del Espíritu Santo. Miren lo que sigue diciendo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Muchos de nosotros a veces ha habido momentos que nos sentimos solos, tristes, y vuelvo a repetir algo, que muchos de nosotros queremos tener un momento de compañía, de atención. ¿Y qué hacer? Amistades, familia, que no es malo, muy bueno, pero la compañía del Espíritu Santo es más grande, porque Él sabe en ese momento de soledad, en ese momento de desgracia, en ese momento de dolor, el Espíritu Santo es el mejor consolador, es el mejor amigo, es el mejor confidente. Nadie te va a comprender mejor que el pastor, el evangelista, no.
El Espíritu Santo te va a comprender mejor. Cuando uno tiene dolor, uno llora primero delante de Dios, luego se desahoga con otra persona, pero primero lo ha hecho delante de Dios. Y aquí dice el Señor, no los dejaré huérfanos. ¿Por qué el Señor utiliza la palabra huérfano? ¿Quién es el único que queda huérfano? Aquel que pierde un padre. Y Jesucristo hacía el rol de padre también para ellos. Entonces, ellos miraban a los apóstoles, quizás tenían 30, 40, 45, 50 años humanamente, pero Jesús, Dios hecho carne, era Cristo, miraba a sus apóstoles pequeñitos, en pañal, en trapito, lo miraba ahí gateando a su siervo, y le decía, si yo me voy, yo tan tierno, si yo me voy, ¿quién me nos va a cuidar? Siempre se utiliza en la cultura griega una palabra que se llama ayo. La palabra ayo significa cuidador. Cuando los griegos, los emperadores estaban ocupados, es como los multimillonarios, ellos no pueden atender a sus hijos, ellos ponen una niñera. Entonces, eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el ayo de Cristo. Él nos cuida, Él nos acompaña, Él está atento a nuestras caídas y nos levanta. El ayo de Cristo es el Espíritu Santo y Él nos alimenta. El trabajo, la tarea de un ayo, de un cuidador, es alimentar, limpiar a un niño, protegerlo, talquearlo, bañarlo, alimentarlo, protegerlo, cuidarlo de un sinnúmero de cosas. Eso hace el Espíritu Santo. Él es el ayo de Cristo. El Espíritu Santo es el que estará con nosotros. No nos dejará solo el Señor Jehová, ni el Señor Jesucristo. Enviará a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo de Cristo, a su nombre. Ahora dice el verso 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Mire, aquí confirma lo que le hablé en el verso 17. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué tremenda palabra le estaba diciendo el Señor Jesús a los discípulos, a los creyentes de ese tiempo, y nos lo dice a nosotros. Porque yo vivo, vosotros viviréis. Porque el mundo está muerto en delito y en pecado, porque ellos lo tienen al vivo, viviendo en su vida. Ellos lo tienen al que venció la muerte, viviendo dentro de ellos. Ellos están viviendo la vida por vivirla. Yo le dije a un hombre hace años, creo que él me mencionó, varón, dice, hay que vivir la vida. Yo le digo, varón, usted no vive, usted existe. ¿Cómo? Usted existe. Cuando usted viene a Cristo, usted vive. Usted está existiendo. Si aquí mañana se muere, dejó de existir y se partió de este mundo. El varón se me quedó impactado. El que no tiene a Cristo existe, pero el que tiene a Cristo vive. Porque nosotros, cuando en la maternidad su mamá recibió el niño, o sea usted o a mí, le dijeron, ya es madre de un nuevo niño en el mundo. Le pusieron fecha de nacimiento, le pusieron la vacuna, todo, y se registró el momento de su existencia. Pero ellos no saben que espiritualmente todo niño en la faz de la tierra nace con una desgracia. ¿Usted sabía cuál es? Nace con la maldición del pecado. Por eso que toda persona que nace en la faz de la tierra nace bajo maldición de pecado y solamente existe para el mundo. El mundo sabe que usted existe. Cuando usted se muere, lo eliminan de la base de datos, le quitan bonos, le quitan, ¿sí o no? Le quitan todo, usted ya no existe. Pero cuando usted y yo estamos en este mundo y aceptamos a Cristo, se cumple lo que la Biblia dice, porque yo vivo, dice el Señor, vosotros también viviréis. Nosotros no estamos como el mundo, muertos en delitos y en pecado. Nosotros vivimos porque Él vive para siempre. Si Él vive, yo vivo. Ahora dice acá, verso 21, el que tiene mis mandamientos, que hay algo grande y poderoso, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ay, ay, ay. Jesucristo no se iba por rodeo ni por las matas, iba directo al tronco. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Se acabó la guachafita, dijo el venezolano. Se acabó el cuento, dijo el Montubio. Usted y yo decimos que amamos a Dios. Todo el mundo dice que ama a Dios. Usted va al borracho, yo amo a Dios, varón. Allá en la casa donde yo vivo hay un borrachito. Ese varón es mucho.
tiene brazo, pero el otro brazo sí le sirve para tomar. ¿Ah? Y el varón me ve, varón, hermano, venga para acá, me llama así todo. Yo en mi casa tengo en la puerta Cristo vive, una letra. Y él está así, yo le escucho, está todo bolo, borrachito. Y él dice, Cristo vive, Cristo, yo te amo, se a comenzar a hablar así. Entonces, el pecador va a decir, sí, yo amo a Dios. Todo el mundo ama a Dios. El pecador, el brujo, el delincuente, el marihuanero, el hachero, el drogadicto. Todo, usted le pregunta, ¿usted ama a Dios? Claro, yo lo amo. Pero ¿qué está diciendo el Señor? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, se acabó. Si usted dice que ama a Dios, si yo digo que ama a Dios, tengo que tener en mi vida los mandamientos de Dios y guardarlos. Eso es lo duro que nos toca a nosotros vivir con esta rebelde que se llama carne. Con esta usted se levanta, con esta usted la lleva al trabajo. Nosotros no podemos sacarnos como la ropa. Me bajo el zipper, como los encauchados que yo tengo para la lluvia, me saco el cierre y lo guardo en la maletera de mi moto. Con su carne usted va para todos lados, usted no se puede deshacer de esta carne. Para todos lados va con esta carne. ¿Sí o no? Y esta carne diariamente tiene una contienda. Peca, recontra peca, baila, toma, fuma, fornica, adultera, toma, etc. Pero ¿qué dice el Señor? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Por eso que el decir que amamos a Dios no es solamente decirlo. Hay que tratar de esforzarnos en cumplir esa parte de la palabra de Dios. Nosotros no amamos a Dios. Él nos amó a nosotros primero. Y por eso amamos a Dios. ¿O usted amó a Dios antes de conocer a Cristo? Nadie amaba a Dios como ahora lo ama. Ahora amamos a Dios de la manera que ya se hace real el amor de Dios en nosotros. Porque Él enseñó su amor al morir por mí, al tomar mi lugar por mí, al ser crucificado por mí, al demostrarme su amor. Ahora que yo conozco que Él me amó, cuán grande fue su amor, y el amor de Dios fue derramado en mi corazón. Por eso es que el hombre cristiano y la mujer cristiana puede demostrar amor. Nadie puede dar lo que no tiene. Por eso te damos amor, porque el Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dijo el apóstol Pablo. En nuestros corazones, el amor de Dios. Sigue diciendo aquí, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Oiga, miren el desenlace final de este verso. Está hablando, el que tiene los mandamientos y los guarda es el que me ama. Amén. Y acá dice, y el que me ama será amado por mi Padre. Es para que usted sepa que si usted ama a Cristo, usted no está amando a Cristo solamente. Usted está amando al Papá de Cristo, que es el Dios Todopoderoso. Y dice, y yo le amaré. Hay una reciprocidad. Ahí Dios, a través de eso, te está diciendo, Cristo te va a corresponder en ese amor. Y dice, y me manifestaré a Él. ¿Se da cuenta por qué hay muchos cristianos que nunca tienen manifestación de Dios en su vida? ¿Por qué muchos cristianos o muchas personas no tienen una revelación o un encuentro con Dios? Porque esto que dice el verso 21, en la vida de ellos falla, o en nosotros a veces falla, el tener los mandamientos de Dios, el guardarlos. Eso es lo que, si yo no tengo los mandamientos de Dios y no los guardo, será imposible que yo ame a Dios, será imposible que yo sea amado por el Padre y que sea amado por el Hijo. Y dice, y me manifestaré a Él. ¿Qué significa la palabra manifestarse? La palabra manifestarse en el original significa aparecerse, significa revelarse, significa presentarse. Eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. ¿Alguien quiere tener experiencia con Dios? Cumplamos esto que Dios nos está diciendo. Guardar los mandamientos de Dios. Esforzarnos en guardar esta palabra para que el Espíritu Santo venga y se manifieste a mí.
de la manera que Él crea conveniente, amados hermanos. Él se manifestará, sueño, visión, voz audible, con ángeles, que lo llevará al cielo, como Dios quiera. O le dará un conocimiento terrible. Pero el asunto es que Dios se va a manifestar por el simple propósito de que usted tiene los mandamientos de Dios. ¿Por qué dice la Escritura el que tiene mi mandamiento? ¿Será posible que todo creyente tenga los mandamientos? Hágase la pregunta. ¿Cualquier cristiano tendrá los mandamientos de Dios? Judas entonces se hubiera salvado. Él estaba con Cristo, comía junto con Cristo, predicaba cuando Cristo lo mandaba a predicar, oraba cuando tenía que orar, cenaba cuando tocaba la cena, pero el corazón de Judas no estaba con Cristo. No tenía los mandamientos de Dios en su corazón. O sea, en el pueblo de Dios pueden haber millones de creyentes del Evangelio, pero nacidos de nuevo, pocos. Por eso el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, Jesucristo pegó el grito y dijo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro el apóstol también dijo: arrepentidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Cuál es la clave para que yo pueda guardar la palabra de Dios? Tiene que haber una clave. Si usted trabaja, si yo trabajo, en la mayoría de las empresas, son raras las empresas que le dan en efectivo. Todo es en línea. Ahora todo se mueve en línea. Le pagan en línea, le mochan en línea, tiene deuda, le quitan la plata en línea, te roban en línea, te estafan en línea. ¿Sí o no? Ahora todo es actualizado hasta el robo. Hasta el diablo está actualizado. Eso no. ¿Quién es el que vive? Ya. Entonces, de esa manera, usted tiene dinero, porque usted tiene algo que le hace posible que le transfieran dinero. Usted va a trabajar y le dice el patrón: tienes que sacar una cuenta para depositarte. Aquí nadie te va a dar dinero. Aquí todo llega el momento, los de recursos humanos te tienen tu nombre, tu cuenta, tu banco, y para allá vaya. Usted va tranquilo, fin de semana va al cajero, saca la plata, venga a tu reino, al bolsillo. Amén. ¿Qué es lo que hace posible, más hermanas, aleluya, que usted tenga efectivo en su poder? Una tarjeta de crédito. ¿Cómo será posible que usted y yo tengamos los mandamientos de Dios en nuestra vida? ¿Qué? Porque soy nomás niño bonito. ¿Qué? Porque vengo a un culto, me siento y digo gloria a Dios y aleluya. Tiene que haber disposición y tiene que haber entrega. Los mandamientos de Dios no vienen así y se reciben y se establecen en el corazón de una persona. Jesucristo dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo Jesús, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mire la palabra que utilizó Jesús. Jesús dijo: mi palabra no haya cabida en vosotros, por eso ustedes me quieren matar. Mire, la palabra tiene que tener una cabida. Tiene, como yo digo, tiene que tener pista dispuesta. Esto viene a ser un estacionamiento, esto viene a ser un trono, esto viene a ser un parking, esto viene a ser un asiento, esto viene a ser una hamaca, como usted lo quiera visualizar, pero tiene que estar disponible para uno. ¿Sí o no? Mateo capítulo 6, verso 24 dice: nadie puede amar a dos señores, porque amará al uno y menospreciará al otro. ¿A quién amamos? Solamente tenemos que amar a uno. El Espíritu de Dios, o nuestro Señor Jehová, creador de todas las cosas, diseñó al hombre para que dentro del ser humano habite uno, nada más. Dios o el otro, que el Señor lo reprenda. Usted y yo decidimos. El corazón del hombre está diseñado para que solo tenga cabida para los mandamientos de Dios o para la basura de este mundo. Una de dos. Por eso el Señor dice: el que tiene mis mandamientos. Ahora usted y yo analicemos. ¿Tendremos los mandamientos de Dios? Ahí los puse a parir a toditos. Las hermanas parieron un hijo macho ahorita. El que tiene mis mandamientos y los guarda.
Por eso le hice la comparación de la tarjeta de crédito. Eso es lo único que hace posible que usted le deposite. Su corazón viene a ser la tarjeta de crédito disponible. Un corazón hambriento, el Señor suelta palabra, suelta revelación, suelta manifestación. Pero un corazón endurecido, que parece peor que el diamante, la palabra no entra. ¿Por qué le digo así? Porque la Biblia revela que el corazón del hombre a veces se pone como el diamante. ¿Y por qué el profeta Ezequiel, en esa parte, Ezequiel capítulo 2, Jehová le dijo al profeta que el pueblo de Israel tenía el corazón duro como el diamante? ¿Por qué no dijo duro como la piedra? Porque el diamante es el único metal, o la única piedra preciosa, ¿sí? La única piedra hermosa, que es bien fuerte y capaz de cortar las demás piedras, cortar el cristal, cortar el espejo. Es bien dura. Y no entra sino más la herramienta. Así a veces está el corazón de muchos de nosotros. Tan duro que la palabra de Dios viene por aquí, viene por allá. Y esto de acá parece peor que el diamante. El Señor está... ¿Por qué dice la Escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, y él, dijo el gringo, with me, conmigo. Dios no viene a cenar atrevidamente. O usted va a cenar con alguien que no quiere degustar un banquete con usted. Usted se siente bien contento sentado a la mesa con alguien que comparte lo mismo. Te invito, oh, gracias. Se sienta, come, disfruta, está alegre, contento. Así es el Dios de nosotros. El Dios de nosotros quiere tener relación, comunión con nosotros, quiere tener comunicación, amistad con nosotros. Pero ¿cuándo pasa eso, iglesia del Señor? Cuando usted y yo le damos cabida al Espíritu Santo. Aquí hay una promesa para los creyentes de recibir el Espíritu Santo. Y nosotros como creyentes del Evangelio tenemos ya el Espíritu Santo morando en nosotros. Pero hay algo más grande que el creyente debe de pedir, debe de anhelar, como le hemos hablado: bautismo de Espíritu Santo, llenura de Espíritu Santo. Es como nosotros, muchos de nosotros no nos conformamos con una platita, queremos más. Que así anheláramos, decía, ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos de la presencia de Dios. Entonces, esta palabra, iglesia del Señor, nos hace recuerdo que la promesa del Espíritu Santo es para sus hijos, no es para el mundo. El mundo no conoce el Espíritu Santo, no sabe. Mire, cuando yo no conocía de Cristo y mis papás me llevaban a mí a la escuela dominical, yo he tenido 9, 10 años creo. El pastor de aquella iglesia, él siempre tenía una frasecita y siempre la mencionaba en cada culto. Él decía: si usted calla, hermano, las piedras hablarán, decía ese pastor. Y yo estaba pequeño, 9, 10 años más o menos. Y en mi cabeza yo me hacía una figura de una roca, que en esa iglesia había afuera bastantes piedras base porque estaban construyendo. Y afuera, a veces yo me aburría como niño, yo me salía y me sentaba, y mi mamá me dejaba. Y yo creía que esa piedra, y yo le tocaba, le decía así: no te toca la boca. Mire la ignorancia de uno, porque uno no conoce las cosas de Dios. Yo en mi niñez, en mi ignorancia, yo tocaba la piedra. No te toques la boca, porque ese hombre dice que la piedra grita. Así está el mundo ignorante. Usted le habla la cosa de Dios, no entiende. Hasta que viene el Espíritu Santo, les quita la venda, les doblega el corazón, y ahí el reino de Dios les es manifestado a él. Usted y yo, ¿cómo venimos a Cristo? Porque el Señor nos doblegó. ¿Cuál es la palabra que usa la persona? Ay, cuando yo me convertí. No, usted no se convirtió, Cristo lo convirtió. La gente dice: ay, cuando yo vine. No, usted no vino, Cristo lo trajo. Porque nadie quiso venir al camino. Nadie se quiso convertir. El Señor nos trajo. A uno nos cocoteó, a otros le dio duro, a otros permitió que la muerte les llegue. Pero de cualquier manera, ¿qué hizo el Señor? Él te atrajo. Él, como el Padre al Hijo, quien ama te atrae. Ven acá, cabezón, yo voy a ser tu Señor. Yo quiero salvarte, ven acá. Y ahí entendemos el plan de salvación. Entonces, esta promesa del Espíritu Santo es para usted, es para mí, es para nuestra descendencia, es para nuestra generación. Para eso fue esta promesa. Promesa, que cuando se habla de promesa, es una palabra firme. Y la palabra dice que Jehová nuestro Dios
no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo que tengo una promesa, yo ya estoy buscando esa promesa. Yo siento Espíritu Santo. Cuando yo estoy débil, Señor, ayúdame. Por ahí voy cantando alabanza. Derramo mi alma, yo y me siento nuevo. Entonces, ahí yo siento real. Siento que se hizo carne, se hizo viva esta palabra en mi vida. Entonces, amada iglesia, peleemos para que las promesas de Dios, no solamente la promesa del Espíritu Santo, que es la más grande, muchas promesas que Él tiene para nosotros, se hagan realidad en nuestra vida. Amén, iglesia del Señor. Póngase sobre sus pies para darle gracias al Señor. ¿Quién es el que vive? Gloria a Dios. Vamos a orar, a darle gracias a nuestro Dios por esta su palabra. Amado Dios y buen Padre que estás en el cielo, te alabamos, te honramos, te bendecimos. Gracias por tu palabra predicada en esta hora. Gracias, Señor amado, por el mensaje que tú nos diste, Señor, de la promesa del Espíritu Santo. Gracias porque que fuera de nosotros sin esa persona gloriosa viviendo en nuestra vida, que fuera de nuestra vida, Dios mío, si tu Espíritu Santo no estuviera ahí con nosotros, alentándonos, fortaleciéndonos, levantándonos. Gracias, amado Padre, por el amigo fiel que vive en nosotros, que está en nosotros, que mora en nosotros. Gracias, Padre mío, por el Consolador, por el Espíritu Santo. Oh Señor, permítenos corresponderle a Él. Permítenos que ayúdenos a amarlo a Él. Guardar tus mandamientos, Señor amado. Eso es lo que tú nos dijiste, Señor. Porque haciendo eso, usted se manifestará a nosotros. Gracias te doy en esta hermosa noche. He predicado tu palabra, Señor. Gracias por el mensaje que me diste para tu iglesia y para mí. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Le doy paso a la pastora que ella despida el culto. Oren por los amén.